tus vueltas, tus pasos y tus tantas peculiaridades, todas aquí sobre la mesa, que te vean, que te toquen, cual íntima pertenencia de antropófagos libres. Soy, dices, y no me creen, dices, y la mar lame playas todavía, y los cielos acunan estrellas. ¿Y qué voy a hacer? Dices, pueden matarme y lengüetearme hasta sorber mi cobertura, dices, pero no hay quien te busque ni quien te salve, amor. Pueden también llorarme, dices, pueden reír y auscultarme el latido, dices, mas nosotros enlazamos miradas y algo entendemos. Pueden enfriarme, elegir mi trozo más sabroso, dices, y ubérrimos inferimos, y aunque nos quememos el bosque, nos quemen el bosque, nos sorban las aguas y nos disipen las alturas, que la voz suelta amarras y destila aceite, grito yo, que se van los clamores al entrecielo y se escriben en la entrelínea, digo yo, mientras dos antenas erguidas comprueban apuntes de la realidad. Y este es el poema Protesta de Entre cielo y entre línea, uno de los eh, libros, parte de la antología de la cual vamos a hablar hoy en esta nueva entrega del Traficante de Cultura. Nos honra que nos haya aceptado la invitación para poder conocer el universo de Verónica Sondek, poeta y traductora, autora de El esplendor de la Granada, poesía reunida 1984-2022, libro editado por el sello de Ediciones Libros del Cardo de Valparaíso. Mi estimada Verónica, muchísimas gracias por su tiempo para con los traficantes de cultura. Muchas gracias a ti, Humberto, por la invitación y por empezar con un poema del primer libro, ¿Cómo, que tiene muchos años. cómo ha sido revisitar como de alguna forma desde el lector, conocer el universo de Verónica Sonde? ¿Cómo ha sido explorar ese trabajo anterior? Bueno, ha sido todo un desafío en realidad, ¿no? Porque ese libro el poema que leíste de ese libro, es un libro que yo había dejado de leer hacía mucho tiempo, ¿no? Como uno va dejando las cosas que ha hecho y se va entusiasmando con cosas nuevas. Eh, y lo había releído cuando hizo una segunda edición del mismo en Arica, ¿no? La editorial de Rolo Martínez. Editorial Eh, aparte. Aparte, sí, Ujú. sí, que salió hace unos años y insistió en que quería reeditar ese libro y yo tuve que releerlo, ¿no? Entonces tuve que reencontrarme con todo ese mundo que es parte de uno, pero que va quedando en la sedimentación, ¿no? Y va siendo, digamos, materia eh, que te va construyendo, pero tú vas poniendo ladrillos sobre eso. Ujú. Fue interesante, a mí me gustó releer ese libro sobre todo, porque me dio la impresión, a mí, ahora un lector puede darle otra impresión, pero a mí me dio la impresión que ese libro contiene todas las aristas que tocaban los otros, tanto temáticamente como de forma, ¿no? Las formas que he usado para tratar de expresar lo que he querido expresar están casi todas presentes ahí. Y eso me sorprendió muchísimo, porque ese es un libro que salió el año 84, cuando volví a Chile, pero se escribió a fines de los 70. Ujú. Entonces, me da, digamos, un espacio, un trayecto de viaje muy largo, interesante, ¿no? Que no es que uno opine o piense lo mismo, pero la base de las cosas que uno piensa y opina están ahí. ¿Y Me- cómo, y cómo también es esa mirada respecto del trabajo que hoy tiene a disposición Libros del Cardo, que es este esplendor de la Granada, juntar casi 40 años dedicados a la poesía? Eh,
mirar como si uno lo viera en líneas de tiempos diferentes, Verónica, hacia la historia. Porque siempre estamos hablando de la misma persona, pero son distintas personas según el contexto histórico. Claro, del contexto histórico y personal, ¿no? Que también es historia, y social, que uno va como habitando, porque son espacios que uno va habitando y que todos, creo yo, son fragmentos de una misma, ¿no? Uno está hecha de muchas cosas, de muchos sitios, muchos espacios, muchos pensamientos, muchas maneras de mirar que finalmente son las que te constituyen, ¿no? Yo creo, y constituyen el espacio que te ha tocado en tiempo y lugar habitar, ¿no? Entonces tiene ese interés personal que no tiene por qué ser el interés del lector, ¿no? Porque el lector es siempre el que finalmente le da la mirada que necesita darle porque es lo que anda buscando, ¿no? Cada uno lee con sus propias, digamos, su propia manera de ir entendiendo el mundo. Y yo creo que el lector es el que finalmente construye eso, ¿no? Yo como lectora de mí misma también, ¿no? Porque no soy la misma de hace 40, 50 años atrás. Y sin embargo me leo hoy de una manera distinta a como seguramente lo escribí o lo que quise decir entonces. Uno no puede evitar eso, ¿no? De ir, digamos, como no creciendo, sino que ampliando, ¿no? El mundo. Hablemos del camino editorial. Tiene usted, Verónica, varios libros con ediciones del Cardo, pero este es el último, el que ya el que estaba recién lanzado cuando me llega la noticia en la Feria de Buenos Aires. Eh, Sí, ¿cómo fue ese trabajo? Uno, porque también, tomando en cuenta de lo último que acaba de mencionar y tomando como el inicio primero del libro, que es esta nota editorial, dice, todos los textos fueron revisados, corregidos y actualizados por la autora. Y tomar también algo que del comunicado de prensa que dice también Verónica Sonde, comillas, un libro es uno y puede ser otro. Una vez que un libro se publica, yo personalmente me considero una lectora privilegiada del mismo, lo que acabamos de hablar. Y en caso de que se republique, me adjudico la potestad de intervenirlo si me parece que debo hacerlo. No es un juego, es esencial. A su juicio en este trabajo, ¿qué vio usted en el sentido de que quizás esto yo debo cambiarlo? ¿O cómo es esa corrección, cómo ese trabajo de editora propia respecto de su propio trabajo anterior? bueno, así como te decía, yo creo que uno va ampliando la mirada y adquiriendo conocimientos y saberes que no tenía hace 40 años, ¿no? Entonces, hay cosas que me parece que se pueden evitar en el sentido de que las puedo decir con menos palabras o quizás hay una palabra que me parece que está mejor dicha con otra, o hay poemas que simplemente me parece que eh, sobran cuando uno ve el total, ¿no? Entonces uno los puede sacar. Yo no creo que nada de lo que uno escribe sea sagrado, ¿no? Entonces, todo entra, digamos, en lo que es la vida, y la vida es siempre un masticar y un deglutir, y uno tiene ese derecho, ¿no? De poder, yo creo, en general, no solamente en los procesos de escritura, sino que en las relaciones y otras cosas con las que uno se enfrenta cuando va eh, caminando, eh, que cambian, ¿no? Eh, Maneras de mirar, Y- enriquecidas, por supuesto, ¿no? e- e- es interesante porque no todos tienen esa mirada respecto de textos anteriores, donde en el fondo quizás revisitan su libro y capaz que no le cambien nada. Uno por lo menos en su trabajo es capaz de mirarse que esto no da.
no es parte del canon, por lo menos, y puede salir y no pasa Claro. nada. Bueno, es que yo creo que tiene que ver con la obsesión. Ujú, A mí me interesa mucho en la escritura. Bueno, primero está esa, no sé cómo serán los procesos de otras personas, pero mi proceso siempre pasa por anotaciones que voy haciendo y que voy armando, pero luego viene esta parte que me produce mucho más placer que esa primera parte, ¿no? De anotar aquella cosa sobre la cual quiero trabajar. Es la parte donde trabajo como con la forma, ¿no? Y con la forma no solamente en eh, cómo se explaya el poema sobre la página, sino que también en qué palabra concentra aquello o da cuenta de aquello que uno quiere decir, ¿no? Y ese ir afinando eso es muy, a mí me interesa mucho, me atrae mucho esa parte de la composición, esa es la palabra que estaba buscando, de la composición del poema, ¿no? Esa parte es como una parte de trabajo, ¿no? Que a mí me gusta mucho. Y por eso me demoro tanto en escribir, porque, bueno, siempre estoy escribiendo varias cosas al mismo tiempo, eh, no solo distintas cosas, o sea, traducciones, ideas, qué sé yo, sino que también varios libros de poesía, porque no siempre puedo trabajar en uno. Entonces, esa parte de la composición me doy el tiempo que sea necesario. Entonces, no siempre salen en el momento en que que se escribieron, sino que en el momento en que terminé de relacionarme con ellos y ya no puedo meterle mano, digamos, en castellano coloquial, ¿no? Cuando ya no puedo meterle mano, está listo el poema. Y en ese sentido, continúo con ese proceso porque pasaron 40 años, o 30 o 20 o 10 no sé, y siento ese mismo impulso, ¿no? De continuar trabajando con el poema, con ese material que está ahí, hasta que siento que ya no tengo nada más que decir sobre él o para él, ¿no? No sé En, si me explico. absolutamente. ¿Sí? Y aquí hablar de las obsesiones, o por lo menos mirándolo desde el propio libro, donde quizás en la historia las obsesiones cambian mucho, donde quizás en momentos donde hay poemas quizás más políticos, no políticos partidistas, pero sí políticos respecto de, obviamente, del hecho histórico donde se ubica ese, ese poema. ¿Cómo, en el sentido, hablar del método Sonde, como el método de No debe trabajo? ser solo mío, yo creo que deben haber muchos que hacen eso. pero en Sí. el, pero bajo el método Sonde. Hay temas en particulares que como que son parte del imaginario que le interesan y del cual esto puede tener algo y ahí empieza a trabajar el poema. Bueno, lo primero que te puedo decir es que yo pienso que todo es político, Ujú. incluso cuando uno trabaja algo que te conmueve por su belleza, por su tristeza, por su potencia, o sea, las cosas te conmueven por algo, ¿no? Hacen una especie de clic adentro de uno y te hace relacionar eh, aquello que te emocionó con otras cosas que están alrededor, ¿no? Y siempre dicen algo de tu tiempo, ¿no? De tu espacio. Yo creo que es inevitable, o sea, ¿cómo puede uno eh, evitar que lo que haga tenga una connotación política? Porque incluso el hecho de demorarse ya es una, una gestión política, ¿no? Porque las emociones no son algo que estén, por ejemplo, hoy a la mano, ¿no? Uno tiene que funcionar y ser productivo, no emocionarse. Eso es algo que va contra el sistema. Lo mismo la belleza o la tristeza o la rabia, son todas cosas que te hacen, digamos, tomar algo que te produjo esa emoción eh, para tratar de decir algo en el entorno en el que tú te mueves, ¿no? No sé cómo es posible decir algo que no sea político, porque tendríamos que definir qué es lo que es político, en realidad,
Pero yo creo que todo lo que habla de tu realidad es político, ¿no? La política no existe, creo yo. ¿Y cómo era en dictadura hablar de eso, hablar de política desde la poesía? ¿Cómo era ese proceso? Es que, claro, yo creo que era una época muy dura, ¿no? Eh, yo creo que la época actual también es dura, ¿no? Es dura de otra manera. Eh, uno no puede convivir en un espacio donde suceden cosas terribles y que esas cosas no te modifiquen, ¿no? Ujú. Eh, uno no vive en la nada. Entonces, yo creo que uno tiene que buscar las palabras, los versos y las relaciones que puedes expresar sobre una página para intentar que otros también se conmuevan, se modifiquen y puedan comentar aquello que está alrededor de ellos, ¿no? Porque finalmente la poesía está en muchos lugares, pero en el poema mismo están las palabras. Y las palabras ya modifican, ¿no? O sea, uno no puede escuchar una palabra o leer una palabra y no relacionarla con lo que está sucediendo adentro tuyo o afuera. Y en la época de la dictadura sucedieron muchas cosas que todos conocemos que es imposible como hacerte el leso, ¿no? O sea, porque tú puedes estar a favor o en contra, ¿no? Yo no me voy a poner en ese, no me voy a poner a predicar, pero te afecta de una u otra manera. Tú no puedes ver que desaparece alguien y no pensar nada, ¿no? Y eso de alguna manera se expresa sobre el papel, con lo que tienes a mano y con lo que puedes, ¿no? Entonces yo creo que eh, en eso se van diferenciando quizás los poemarios, ¿no? Que hay épocas en que tú puedes eh, hablar más directamente de ciertas cosas y otras veces puedes metaforizar. La poesía te entrega muchas herramientas, ¿no? Y el lector tiene que ir conociéndolas para poder leer esas cosas también. Y yo creo que hay cosas que se leen en su época y cosas que se leen después, ¿no? Porque la gente no es capaz de leerlas, o no quiere leerlas, o no puede, o a veces sí, ¿no? O sea, eso ya depende del lector. Uno que también así, que es lector de poesía, aquí yo voy a teorizar, me corregirá o no. Eh, uno, uno, uno lo ve respecto de que lo que puede ser un poema, como puede ser un libro, una novela, que pienso y creo que el trabajo desde la poesía es muchísimo más mm, un puntiagudo respecto de que la poesía tiene que transmitir algo, que tiene que tener algo respecto del tema que sea en el fondo, versus lo que puede ser el trabajo que sí es un trabajo como el trabajo que da la narrativa respecto de un texto que te puede dar tensión o cualquier cosa. La poesía tiene que quizás como aflorar sentimientos. El- Quizás el nombre da lo mismo, pero que te cause algo. Claro, yo creo que efectivamente la poesía trabaja desde la imagen y el ritmo, ¿no? Ujú. Y eso por eso que yo siempre le digo a los chicos cuando leemos poesía que tienen que leer en voz alta, ¿no? Porque el ritmo, las cadencias, la relación de una palabra con otra, como suenan, producen algo en el lector, siendo yo la primera lectora, en mí también produce eso, eh, que no siempre es racional a primera lectura, ¿no? Por eso la relectura es muy importante, porque la lectura, la primera lectura, lo que produce son emociones, sensaciones, aperturas a espacios que tú no habías mirado o investigado o transitado, pero te mueven, ¿no? Te mueve esa lectura.
a, a transitar por ahí. Y luego la segunda, tercera, cuarta lectura, o la décima, no sé cuántas veces puede uno leer algo, ¿no? Eso depende ya de cada uno, va cada vez interiorizándote más eh, en el pensamiento, ¿no? Yo creo que la poesía tiene esa parte emocional y tiene una parte intelectual muy potente también, pero que es la segunda o tercera mirada a un poema, ¿no? Y eso es lo que pasa, por ejemplo, con la traducción, por eso me gusta tanto, porque la traducción también tiene esa cosa literal, pero mientras más veces, más versiones haces sobre ese texto, más vas entendiendo, ¿no? Más vas viajando, porque son viajes de algún modo, ¿no? Eh, viajes en la silla, ¿no? Te puedes sentar y viajar con la mente, con el alma a otros lados, ¿no? Hay un movimiento que se produce que no te obliga a mirar por la ventana, sino que a mirar a tu ventana y encontrar esas cosas que te transforman, ¿no? Porque yo creo que es una experiencia la poesía, eh, una experiencia que te transforma, Y ¿no? en ese punto también hablar desde la labor de la traductora, ¿cómo es el trabajo respecto de un poema en inglés y que a su vez ese poema tiene su esencia, tiene su estética y que en la traducción uno piensa y creo no tiene que perder ni la esencia y mucho menos la estética? Bueno, son intentos, ¿no? De lecturas profundas y de traslación de esa lectura a tu propia lengua, ¿no? Tratar de trasladar esa experiencia y ese trabajo eh, a las palabras que conmueven y transforman a las personas que viven alrededor tuya en otra lengua, ¿no? Entonces, son intentos de lectura profunda que uno trata de compartir. Yo creo que una traducción nunca se termina. Yo creo que si yo tomo un libro de poesía y lo traduzco hoy y lo traduzco en 10 años más, seguramente voy a traducir de forma distinta, porque voy a tener más conocimiento, voy a saber más del autor o autora, eh, voy a saber más de la historia y voy a tener más herramientas, ¿no? Entonces, yo creo que una traducción completa otra para una persona que no lee la lengua desde la cual tú estás traduciendo. Y por supuesto te enriquece a ti como lector, ¿no? Porque es como volver a entrar a esas fotos que tenías guardadas y que tú las lees desde hoy. Que no es lo mismo que ver las fotos una vez que las sacaste, ¿no? Tú las miras 10 años más y reconstruyes una memoria que no necesariamente es la experiencia misma que viviste. Lo mismo pasa con un poema, ¿no? Se va enriqueciendo, ampliando, cambiando, mostrando otros caminos, yo creo. Pues yo lo veo así. Ujú. Conversamos con la poeta Verónica Sondek, autora de El esplendor de la Granada, libro editado por Ediciones Libros del Cardo. Quiero pasar a hablar también como de lo mencionado hace unos minutos, como de poesía y estética, o poesía e imagen en el fondo, y tomarlo desde instalaciones de la memoria, fotografías de Patricio Luco, cómo en ese punto juega también la poesía como va de la mano con la imagen, porque en el fondo también es algo como, es también la esencia, como qué te evoca una imagen, como lo mismo que te puede evocar un poema, por ejemplo. Bueno, es otro lenguaje, ¿no? Y cuando dos lenguajes expresivos se juntan, producen un tercer lenguaje, o esa es la intención, por lo menos cuando trabajo con imagen. eh, y ese libro que, bueno, que la editora Gladys González eh, me permitió, ¿no? Integrar las imágenes
en ese libro de los libros, que no de todos mis libros con imágenes, pero sí de los libros donde la imagen y la poesía dialogan y construyen un tercer lenguaje, ¿no? Ese que tú nombraste hace parte de 4 libros que no están ahí, ese es el primero, el segundo salió ahora, este, Ujú. Manto Ok. Azul, que salió por Editorial Ofki y que trabaja las minas de oro acá en la zona de Valdivia del siglo XVI, ¿no? Y trata, digamos, de otras cosas, pero es, digamos, no un trabajo parecido al de instalación en la memoria, sino que es el que trabaja la cosa del extractivismo. Mm. Y trabajo con otra fotógrafa que se llama Leonora Vicuña, ese es en este otro. Pero el que dio inicio a esa serie, porque ahora estoy trabajando con Lota, es ese libro que tienes tú ahí, que está contenido en la obra reunida y que se llama Instalaciones de la Memoria, que me entregó esa idea, ¿no? De trabajar ciertos conceptos que nos definen como chilenos, la memoria siendo el primero que trabajo ahí, a través de sus minas que significaron muchísima riqueza y que hoy son mucha pobreza, ¿no? O sea, eh, donde sucede algo eh, que produce una riqueza enorme, pero que finalmente deja solamente tristeza, ¿no? Porque eso no cambió las posibilidades de esos espacios, ¿no? El tren llegó allá, se hicieron muchas cosas, pero ahora está todo abandonado, Ujú. ¿no? A pesar de que llegó la electricidad, llegó esto, pero eso no constituyó una nueva realidad. O sea, Santiago sigue siendo el lugar donde ocurre todo, donde se distribuyen las riquezas, donde llegan, y lo otro es solamente espacios donde se encontró, digamos, una manera de, de explotar la tierra, finalmente, pero ¿qué nos ha dejado? ¿No? Entonces, es una cosa que me pasó al escribir ese libro, donde estuve trabajando con el fotógrafo y me, como que se me abrió, bueno, siempre pasa eso, ¿no? Cuando uno está trabajando, que ya tiene la próxima obsesión dando vuelta en la cabeza, que es una cosa muy extraña, ¿no? Como que no se acaba, no se agota la beta, digamos, solamente se, como que se profundiza. Como que vemos desde la memoria un país que tropieza siempre con la misma piedra respecto del extractivismo, donde estos tiempos mejores que fueron el pasado, ya cuando se acabó ya cuando se acabó el mineral, listo, chao, ese ya es un pueblo fantasma, como puede ser el Lota, como puede ser las salmoneras en el sur, como es el trabajo del Exactamente. extractivismo, no solo en Chile, sino en América, en el fondo. O sea, claro, todo el sur, ¿no? Yo creo que el sur del mundo. Pero claro, el primero trabaja la memoria, que también es una cosa bastante em, plástica, ¿no? Uno la lee de una manera en una época, la lee de otra en otra y va construyendo una memoria que se va modificando. Eh, y sin embargo, hay una pobreza que se va armando en esa memoria porque se van dejando cosas de lado, ¿no? Las salitreras fueron primero, claro, esta mina, después fueron campos de concentración y hoy día son museos, ¿no? Y cada una de esas instancias lee su realidad de una manera distinta. Y a mí me parece que nosotros tenemos que fijar la mirada y el pensamiento en estos procesos, ¿no? de memoria, para poder entendernos, ¿no? Saber lo que estamos haciendo. ¿Cómo ha sido el trabajo con Ediciones Libros del Cardo? Con Gladys González, también poeta, que también estaba en este ciclo. De hecho, conversando sobre Mistral, como en la mención que hicimos en off, ¿cómo ha sido el trabajo con la editorial? Mira, Gladys es una persona muy amable y da gusto trabajar con ella. Es como
trabajar con una cómplice, ¿no? Porque entiende lo que le estás diciendo, entiende cuando tú dices se movió el verso, hay que moverlo, o sea, no, no hay una batalla como suele haber con los editores, Ujú. porque no entienden la poesía. En cambio, con Gladys es un placer, porque no hay problemas en ese sentido, ¿no? Pueden haber otros problemas de tiempos y de cosas, pero eso da lo mismo en realidad. Lo importante es que la poesía mantenga su forma y su contenido, ¿no? Que la palabra sea la palabra que tiene que ser, que esté puesta en el lugar que tiene que estar. Y ella es muy respetuosa de eso y siempre te ayuda, ¿no? O sea, eso Ujú. me pareció un bello trabajo en realidad. Y cómo Fue se largo. presentó? Y cómo fue la experiencia de presentar esta obra integral en Buenos Aires? Bueno, fue retomar, en realidad, así como estamos retomando ahora, porque este Ujú, libro, no me acuerdo exactamente cuándo salió, pero salió hace como un año y medio, 2 años, ¿no? ujú. Tendrías que mirar tú, porque yo soy muy mala para las fechas. Entonces fue como recontactarme con toda la obra que ella reunió ahí, que además tiene, al final, no sé si te fijaste, pero tiene los QR de todas las cosas que he hecho en conjunto con otros lenguajes, como hablábamos delante, ¿no? Con música, con danza, con teatro, con cine, etcétera, grabados, qué sé yo, pintura. Eh, y fue interesante porque fue una conversación con Cynthia Rinsky, que conoce lo que yo hago, entonces ella tuvo un acceso más bien directo, y con Jorge Fondebride, que es un poeta y editor y traductor e investigador argentino, que también conoce lo mío. Entonces fue una conversación muy fluida en torno a varios de las cosas que se tocan en los distintos libros que reunió Gladys. Eh, Muy bonito, 2023, dice la web. ¿viste? Ujú, 2 años, sí. ujú. Aquí, y a juicio, uno también lo ve desde la mirada del lector, donde uno ve como la experiencia de leer poesía. Y en especial ha sido, tomando en cuenta esta obra, ha sido una experiencia leer el universo de Verónica Sol, porque por ritmo, por los ritmos, porque son ritmos, quizás es un ritmo distinto a cualquier otra obra de cualquier otro pensador, poeta, ¿verdad? Tiene un ritmo distinto, tiene una cadencia distinta. Hablar, tomar, tomando también de la experiencia propia de usted como poeta, ¿cómo es la experiencia? ¿Cómo describiría la experiencia de la poesía? Mira, yo creo que cuando uno se dedica tantos años a estar en la poesía, y yo creo que escribo poesía desde la adolescencia más o menos, eh, pero no publiqué hasta después de los 30 años, pero la poesía te entrega eh, una forma de mirar, ¿no? Muy atenta. La vida no pasa así, digamos, en medio de la corriente del río. Uno se detiene en cosas y muchas veces quizás pierde, digamos, lo que pasa al lado y se concentra en aquello donde entró la mirada o el oído o el pensamiento, ¿no? Y yo creo que la poesía tiene esa maravillosa eh, característica de detener el tiempo, ¿no? Y eso tiene, claro, sus ventajas y sus desventajas, porque muchas veces uno está en ese espacio que se abre, donde se detiene el tiempo y tú estás en otro lado, escribiendo y pensando, eh, y el mundo continúa, ¿no? Entonces, cuando sales de ahí, hay nuevamente una mirada como distinta. Yo encontré un verso de Mistral que me parece que da cuenta en muy poquitas palabras de lo que te estoy diciendo,
o yo lo interpreto así, eh, que habla de la pajita en el ojo, ¿no? Que uno tiene algo que hace que veas un poquito distinto y te metes ahí, ¿no? La pajita se llama, es un poema que le pusieron música y que yo creo que no lo han leído así, pero en realidad tiene que ver con eso, con algo que te detiene y te mete, te introduce en un andar, Mm. eh, y que cuando sales de ese andar te encuentras nuevamente en el mundo, pero como ya vienes con ese espacio que tú armaste, ¿no? Con ese tiempo que se amplió, con esa vida que se hizo infinita por un minuto, y sales al ritmo habitual del acontecer, vuelves a caer en la misma piedra, ¿no? Como lo que decías tú antes de, de la, del extractivismo, ¿no? Uno vuelve a caer en lo mismo y te vuelves a detener, entonces es como vivir a trompezones, ¿no? De alguna manera, que es algo que digo ahí no sé si ahí o en este, pero en alguna parte digo eso, es como caminar a trompezones, ¿no? Ir como construyendo ese mundo que tú habitas con otros, pero siempre como con un lugar donde te detienes y se abre algo, ¿no? Es como una percepción un poco, yo creo, distinta, no por eso mejor o peor, distinta. Ujú. Acaba de tocar a Gabriela Mistral. Estamos en el año del Nobel, que se cumplen 80 años del Nobel, si no me equivoco. Sí. Eh, a su juicio, ¿cómo hay una deuda como país respecto de la figura de Mistral? Mira, yo creo que no hay deudas con nada, yo creo que hay ganancias. Yo creo que hemos tenido muchas pérdidas al no leerla concienzudamente, no solo su poesía, también sus recados, sus ensayos, su- sus introducciones, sus charlas. Ella tenía una manera muy, creo yo, eh, particular de hablar del mundo, ¿no? Y yo creo que esa manera particular es muy enriquecedora cuando uno se detiene y la lee, ¿no? Sin prejuicios, ningún tipo de prejuicio. Yo creo que los encasillamientos que se han hecho de Mistral como, primero como la profesora, la madre de la patria, la revolucionaria, yo creo que son todas equivocadas, porque Mistral, o sea, son todas equivocadas y todas ciertas, ¿no? Pero en el sentido de que a mí me parece que Mistral es una poeta, un ser humano muy contradictorio, muy lleno de contradicciones que enriquecen, ¿no? Ella se permitía mirar todo tipo de cosas, hablar todo tipo de cosas, tocó todos los temas que se te pueden ocurrir y por lo mismo es una poeta que uno va a poder leer siempre y siempre eh, aprender, ¿no? Aprender en el sentido de mundo. Yo creo que es extraordinaria en eso, ¿no? No se puso cortapisas. Y yo creo que nosotros tampoco debemos leerlas con cortapisas, ¿no? Que todas son válidas y confluyen en una persona que realmente eh, labró un- una poesía que dice el mundo, Ujú. ¿no? El mundo personal y el mundo eh, social, político, incluso económico, natural, femenino, eh, esotérico, o sea, religioso, está todo ahí, ¿no? Eh, y para mí es una lectura enriquecedora en general. La encuentro extraordinaria, pero no encuentro que haya pérdidas, que eso ya es como ponerse eh, como a calificar de bueno o malo, de lo que se debe y lo que no se debe. Yo creo que la libertad en cuanto a la lectura es algo muy importante, ¿no? Esa elección Y en el de trabajo de la poeta Verónica Sonde, ¿hay temas en particulares que la obsesionan? ¿O
Bueno, sí, siempre. O es bien libre en su trabajo. Bueno, siempre hay algo que te atrapa, ¿no? Pero yo creo que siempre hay algo que te engancha, ¿no? Y de ahí tú abres hacia otros lados. Pero yo creo que, por ejemplo, eh, el dolor, eh, la, la- el lugar que uno ocupa como ser humano, ¿no? Como, bueno, en mi caso como mujer, el espacio geográfico que habitas, lo que te afecta, eh, el acontecer, ¿no? Entre seres humanos y lo que somos capaces de hacer, como hacernos los unos a los otros, es algo que siempre me afecta, ¿no? Y siempre me atrapa. Y siempre parto de ahí. Eh, pero claro, las cosas, una vez que uno se introduce en un tema, ¿no? Como el abuso de poder, por ejemplo, llegas a otros lados, ¿no? Porque el abuso de poder está eh, imbricado en un ser humano, y ese ser humano, por supuesto, tiene luces y sombras, y esas luces y sombras también las tenemos nosotros, solo que algunos controlamos mejor ciertas cosas y somos capaces de dejar esas oscuridades como eh, abusadoras de lado, ¿no? Mm, Pero siempre las tenemos ahí, ¿no? Yo creo que no hay ningún ser humano que no tenga luces y sombras. Entonces la cosa está no solo en ver la paja en el ojo ajeno, para volver a la paja, hoy estamos mm, usando eso, eh, sino que también lograr verla en uno mismo. Porque hay un libro ahí en El esplendor de la granada que se llama El hueso de la memoria, que es un libro que escribí cuando volví y que tiene muchas vueltas, porque es un libro que reescribí muchas veces. Eh, y fue mi reacción interna a lo que estaba pasando acá en Chile, pero a través de la experiencia, no a través de los cuentos o de las lecturas, sino que a través de la experiencia misma, ¿no? Pero yo sentí que uno no podía mirar ese abuso, ¿no? Esa maldad, esa violencia, solo a través de lo que ejercía eh, la dictadura que estaba en ese minuto reinando, sino que también había que buscar a ese pequeño dictador que uno tiene adentro. Entonces hice ese ejercicio y voy y vuelvo desde las dos, ¿no? Entonces, entonces siempre mi trajín va por ahí, ¿no? Como ver lo que estoy viendo, pero también ver cómo eso funciona dentro de uno, ¿no? ujú, Porque la ética es algo que uno puede aplicar o puede obviar, ujú. ¿no? Eso ya depende de cada uno, pero de que no lo tengamos no estoy tan segura. En los minutos que nos quedan, Verónica, quiero darle las gracias por su tiempo, por esta enriquecedora conversación respecto de poesía, de historia, que ha sido que ha sido un trajín exquisito, como lo es este esplendor de la Granada, que para ti que nos verás, escucharás primero, siempre te voy a recomendar que leas poesía, y si es a Verónica Sonder, muchísimo mejor, porque es una de las es una, hay que celebrar siempre a nuestros poetas y si están vivos, muchísimo mejor. Hay que celebrarlos, hay que leerlos. Si puedes conversar con ellos, dale, o para poder tener como esa visión del país, esa visión que va quizás un poquito más allá de las ideas. Divagar también nunca es malo. Y bueno, Verónica, estos minutos finales son suyos para que diga lo que guste respecto del libro, de lo que quiera. Bueno, primero agradecerte la conversación, porque una conversación es casi como una lectura o es una lectura entre dos y me gusta mucho la conversación y siempre te hace como reflexionar sobre cosas que tú pensabas que las tenías claras, pero
a veces las puedes aclarar más. Y esa oportunidad te la agradezco. Muchas gracias. Y gracias a Gladys por haber sacado el libro, por La haber po- insistido en sacar el libro, porque insistió mucho. Muchísimas gracias, Gladys. La poeta y traductora Verónica Sondak, autora de El esplendor de la Granada, Poesía Reunida, 1984-2022, publicado por Ediciones Libros del Cardo, en conversación con la guarida de los traficantes de cultura. Estimada Verónica, un honor, qué placer esta conversación. Muchas gracias. A quienes nos están viendo y escuchando, gracias por estar ahí. Adiós.